Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a PTV Noticias. Hoy Abengoa da un paso más en su futuro incierto. Esta tarde, a las 4, se reúnen representantes de los trabajadores, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, una reunión a la que asistirá la ministra Reyes Maroto. Un encuentro que nace de las movilizaciones de los trabajadores, de la negativa del SEPI a rescatar la empresa y la apertura por parte del juzgado de la fase de liquidación de la matriz de Abengoa. Arrancamos con esta noticia PTV. Malos datos para Sevilla en cuanto al paro en este mes de junio. Al contrario de lo que ha ocurrido en España, nuestra provincia es la segunda en la que más sube el desempleo en todo el país. De hecho, ha sido una de las únicas 6 en la que ha subido el dato. Eso sí, los niveles siguen siendo mejores que los de hace un año. La provincia de Sevilla se resiente tras el paso de las fiestas de primavera que históricamente han dado un empujón al empleo de nuestra región. Sevilla se convierte este mes de junio en la segunda provincia en la que más sube el paro en toda España, solo por detrás de Huelva, y es además una de las únicas 6 en las que sube este dato. En el resto del país las estadísticas han sido positivas. Esto llega después de que en mayo se batiesen récords de empleo en nuestra provincia. Se registró el menor número de parados desde el año 2009. Hoy Sevilla cambia sus tornas. El dato de desempleados sube en 3.000 y la afiliación cae en más de 4.400 personas. Aún así, las cifras en términos a largo plazo siguen siendo positivas. Son mejores que las de hace un año. Hoy Sevilla tiene casi 780.000 cotizantes, el segundo mejor dato de la historia, solo después del de mayo. Y hay 182.000 parados, casi 30.000 menos que en junio del año pasado. Por sectores, la hostelería y la agricultura son los más castigados y por el contrario sube el empleo en la industria y la construcción. Y un dato muy significativo es que el paro ha afectado más y con bastante diferencia a las mujeres. Entre los hombres el dato solo ha subido en 343 personas, mientras que entre las mujeres ha sido casi 8 veces más. 2.657 de ellas han ido al paro. Y en esta línea, el Instituto Nacional de Estadística ha desgranado la renta en cada uno de los sectores de la capital andaluza. Señala que la renta está muy dividida en franjas muy dispares, en las que casi la mitad de la población se sitúa por encima de los niveles medios, pero donde también existen barrios en los que apenas alcanzan los 9.000 euros anuales per cápita. El INE muestra que alrededor del 49% de los vecinos de Sevilla, unas 340.000 personas, viven en un entorno que o bien superan o bien igualan a la media española en niveles de renta. En torno a un 18% de la población hispalense goza de unos niveles de ingresos superiores a los de la media, con renta que oscila entre los más de 19.000 euros del Porvenir y Santa Clara, los 18.000 euros de los Remedios y el Centro Histórico o los 17.500 de Torneo. Tras ellos hay un segundo segmento de vecinos en la capital que sin alcanzar esos niveles de renta se mantienen por encima de la media, como ocurre en Heliópolis, el área de Nervión Gran Plaza, Triana, el Fontanal y el Greco, o la zona de Sevilla Este y Fibes. Estos barrios superan los 14.000 euros de renta y acogen más del 17% de los habitantes de la capital. Existe también un tercer segmento de población que vive entre los 14.000 y los 12.000 euros, muy próximo ya a los niveles medios del conjunto de España, en áreas como Triana Norte, el Tiro de Línea o el Tardón, que albergan a otro 15% de los habitantes del término municipal. Entre quienes no llegan a ese umbral, las situaciones son también muy dispares. Hay un conjunto de distritos que, aunque no alcanzan la media, están muy próximos y superan los 10.000 euros, entre los que se encuentran el Polígono Aeropuerto, Miraflores, Cisneos, San Diego o Pío XII, que aglutinan en torno al 14% de la población. Tras ellos, por encima de los 9.000 euros, hay otros barrios como Pino Montano, Parque Alcosa, Rochelambert o el Polígono San Pablo, que acaparan otro 14% de los habitantes de Sevilla. A partir de aquí hay un grupo de más del 20% de la población sevillana que están por debajo de los 9.000 euros y son las zonas con menos recursos del país, con 3 vecindarios en el entorno de los 8.000 euros, San Jerónimo, Cerro del Águila y Polígono Norte. Aquí le siguen las letanías Torreblanca, Tres Barrios y Polígono Sur.
La Archidiócesis de Sevilla ha presentado este fin de semana su balance presupuestario de 2021, que asciende a casi 43 millones de euros. Es un 14% más que el año anterior. Los datos mejoran respecto a los peores tiempos del confinamiento y la pandemia, aunque la previsión de la Iglesia es que la recuperación total termine de consolidarse en el próximo balance. El informe presenta también un pequeño déficit de algo más de medio millón de euros por el incremento generalizado de precios y obras extraordinarias. Como dato, 126 hermandades han contribuido con algo más de 130.000 euros al Fondo Común Diocesano y el resto corresponde a Cáritas Diocesana y a Cáritas Parroquial. Y en la barriada de Torreblanca, 11 familias vulnerables van a formar parte de un proyecto piloto para recibir electricidad gratuita y reducir su factura de la luz a casi la mitad. El programa instalará en la zona la primera comunidad energética en un entorno considerado de los más pobres de España. Servirá para sentar las bases sobre cómo poner en marcha y gestionar otras futuras comunidades energéticas. La barriada de Torreblanca tendrá la primera comunidad energética en un entorno vulnerable de toda España. Se trata de un proyecto social piloto por el que se creará una red de suministro eléctrico comunitario para generar electricidad propia y compartirla de forma colectiva. Un barrio en el que hay un elevado nivel de desempleo y hay mucha cantidad de familias del barrio que tienen muchas dificultades para cubrir sus necesidades básicas porque tienen unos ingresos muy ajustados. 11 familias consideradas vulnerables de este barrio podrán beneficiarse de una gran ayuda gracias a este programa. Recibirán energía de forma gratuita y reducirán su factura de la luz hasta en un 40%. Son principalmente familias monoparentales con hijos, personas migrantes o mujeres mayores que viven solas. En invierno hemos pasado algunas veces un poquito de rasca. Yo me echo la mantita y no enciendo el radiador. O sea que hay que administrarse la luz como el dinero. Yo tenía lo que era una cámara que tenía 3 motores, me la tuve que quitar porque gastaba muchísimo. Para ello se van a colocar 2 instalaciones solares en las cubiertas de 2 colegios públicos de la barriada, el Vélez de Guevara y el Príncipe de Asturias. Los paneles han sido donados por la asociación Torreblanca Ilumina, que ha trabajado en este proyecto de forma conjunta con la Agencia Andaluza de la Energía y con la Unión Europea. El objetivo, superar la pobreza energética mediante las energías renovables. La cooperativa Son Energía impulsó esta comunidad junto con agentes sociales y los colegios del barrio, creando la asociación Torreblanca Ilumina. Teníamos los paneles solares, pero necesitábamos solventar muchísimos aspectos más de tipo jurídico, técnico, sociales, y para ello solicitamos la ayuda y la colaboración de la Agencia Andaluza de la Energía. El proyecto ha servido también para orientar a otras familias del barrio sobre cómo mejorar su consumo de luz o cómo ahorrar en la factura, y ayudará además a sentar las bases para futuras comunidades energéticas. Se elaborará una guía de recomendaciones sobre su funcionamiento, la gestión social o los aspectos legales a tener en cuenta. Y hoy hasta el próximo 28 de agosto se celebra el Veranillo del Alamillo en el parque, que este año cumple su 22ª edición. Proyecciones cinematográficas, música para nostálgicos y el homenaje a figuras del flamenco son algunos de los platos fuertes de este año de esta programación. La asistencia a los espectáculos y actividades programadas para esta edición de los Veranillos es libre y todo está abierto a todo tipo de público. El tren de alta velocidad de bajo coste de la empresa Oigo comenzará a operar en la estación de Santa Justa a finales del próximo año. Será la tercera compañía que unirá Sevilla con Madrid en alta velocidad con precios más económicos. La primera será Ablo, que comenzará a funcionar este mismo año, y también los trenes de Irsa empezarán a operar en Sevilla el año que viene. Se trata de una competencia directa para Renfe que permitirá obtener billetes de alta velocidad a precio mucho más bajo y, según la empresa Oigo, incluso un 50% menor. Esta empresa opera ya en otros puntos de España desde hace un año y ha transportado ya más a 2 millones de viajeros. Y las cuotas en las comunidades de vecinos aumentan como consecuencia de la subida generalizada de precios. Los gestores de fincas alertan el incremento en el índice de morosidad como síntoma de un presupuesto familiar cada vez más ajustado. La subida de precios afecta negativamente a las comunidades de propietarios. Al término de mayo, el IPC se ha situado en el 8,7% en España, 4 décimas por encima del dato de abril.
Como consecuencia, el aumento de los costes de mantenimiento y gestión de las comunidades ha llevado a recalcular la previsión de gastos, por lo que las comunidades de propietarios han incrementado la contribución de los vecinos un 5% aproximadamente. De todas las subidas, el aumento del coste eléctrico y de combustibles es el que más preocupa a las comunidades de propietarios, que han tenido que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la subida de precios, como el aplazamiento de obras de reparación. En el pasado mes de abril se solicitó que se aplicaran a las comunidades de propietarios una tarifa idéntica a las que se aplican a los hogares, de forma que éstas pudieran disfrutar de las mismas ventajas y poder paliar en cierta medida la subida de la electricidad. A la subida de las cuotas por la inflación también se le suma la preocupación generalizada ante el incremento de impagos. La morosidad ha aumentado un 15% en el caso de las primeras residencias, aunque esta cifra fluctúa dependiendo del barrio y de la capacidad adquisitiva de los vecinos. Los desfases presupuestarios existentes entre el incremento de la electricidad y los combustibles se han tenido que sufragar por la mayoría de las comunidades utilizando el fondo de reserva, por lo que se tienen que establecer estas cuotas extraordinarias para volver a dotar de previsión económica a dichos fondos. Las comunidades de vecinos piden tener cierto remanente en sus cuentas para hacer frente a posibles gastos imprevistos. Y la calle Canalejas está siendo sometida a obras de reurbanización, aprovechando una intervención que Endesa está acometiendo en esta vía para mejorar la red del centro. Esta calle mantendrá las mismas plazas de estacionamiento regulado en superficie. La renovación podría traer problemas de circulación, ya que el plan previsto es uno de que las calles que pierda uno de los dos carriles actuales, quedando una vía hasta la calle Gravina, donde continuarán habilitados los 3 carriles ya existentes. Una solución que podría conllevar dificultades en el tráfico y donde se concentra un amplio número de negocios de hostelería que quedarían sin espacio para carga y descarga de sus proveedores. El Ayuntamiento de Sevilla inició el domingo el nuevo contrato de servicio de vigilancia y la apertura y cierre de los parques y jardines. Desde este fin de semana cuentan con 2 equipos de vigilancia durante el día y 3 por la noche. El siguiente paso será la instalación de cámaras de seguridad en parques históricos una vez que se haya obtenido la autorización del Gobierno. También se contará con un servicio de apoyo en los cierres que contará con un vigilante, un vehículo que atenderá a los parques y recintos de 8 a 12 de la noche en todos los días del año. Este nuevo contrato estará vigente durante 3 años. La provincia de Sevilla registra un ligero aumento de los casos COVID en este primer fin de semana de vacaciones. La Consejería de Salud ha notificado algo más de 900 positivos desde el pasado martes, casi el doble que la pasada semana. Es el dato más alto desde hace un mes, aunque la subida no conlleva de momento un repunte de los hospitalizados. Los ingresos de COVID descienden hasta los 103 pacientes en nuestros hospitales, 10 menos que el martes pasado, pero suben 2 en los enfermos en UCI, 9 en total. Se notifican también 7 fallecidos. Y llegan buenas noticias para el sector del cannabis medicinal, pocas semanas después de que la empresa española Trichon Pharma anunciara la obtención de una nueva licencia de cultivo de cannabis medicinal para fines I+D por parte de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. La farmacéutica ha dado a conocer su participación en un accionario que se llama Laviana, farmacéutica líder en el sector de los psicotrópicos y los estupefacientes. El objetivo es llegar a producir y distribuir todo un conjunto de productos de cannabis, tanto principios activos como productos finales, para el mercado medicinal en España y en el extranjero. La inversión representa un voto de confianza de la industria farmacéutica tradicional en el potencial del cannabis como producto terapéutico regulado en nuestro país, donde nuestra comunidad tendrá un papel protagonista. Y en sucesos, la Guardia Civil, en una investigación junto a la Agencia Tributaria, ha desarticulado un clan familiar dedicado al contrabando de labores de tabaco, así como al cultivo y al tráfico de marihuana. La operación comenzó a principios de junio, cuando varios funcionarios aprendieron casi 300 kilos de picadura y detuvieron a 2 vecinos de Alcolea del Río. Tras nuevas indagaciones, se detectaron varias viviendas en las cuales las personas investigadas poseían cultivos indoor de marihuana.
Identificados los responsables, se decretó el registro del inmueble, donde se intervinieron 337 plantas de marihuana y se detuvo a otras personas. Los detenidos, a los que se les imputaron los delitos, hacían contrabando contra la salud pública y defraudación fluido eléctrico y fueron puestos a disposición judicial. Abrimos deportes. El sevillano Miguel de Toro se ha proclamado campeón del mundo con la selección española de waterpolo este fin de semana en Budapest, después de una derrota a Italia en una tanda de penaltis agónica. Una parada de Eduardo Lorrio en el último lanzamiento de la tanda permitió a la selección española coronarse por tercera vez en su historia como campeona del mundo. El choque finalizó con el empate a 9 y en la tanda combinada nacional se impuso un 6-5. Un triunfo que permitió a España tomarse la revancha de la derrota que encajó hace 3 años, precisamente ante el conjunto italiano en la final de los mundiales de Gogú. De esta manera, el nombre del sevillano estará en la historia del waterpolo español con letras de oro. Y el Sevilla ha presentado su campaña de abonos para la siguiente temporada. Bajo el lema "Aquí estamos contigo, Sevilla", se produce una subida de un 15%, aunque desde el club se esgrime que supone un precio similar al abono de la temporada 2006-2007. La subida nominal del carné solo de Liga aumenta un 15%. Por poner un ejemplo, en la zona de gol pasa de 290 euros a 335, precio similar al de la temporada 2006-2007. Por contra, el suplemento de la fase de grupos no sube, se queda en el mismo precio. Así, la subida de la Liga más la fase de grupos se queda en un 12%. En principio, el Sevilla no realizará nuevas altas de socio con asiento, pues las localidades que queden libres las ofrecerá entre los más de 6.000 sevillistas que tienen el carnet rojo sin derecho a asiento. El club no ofrecerá el abono total de hace unos años y que tampoco puso encima de la mesa la temporada pasada, de manera que habrá un abono solo para la Liga y otro que incluya la fase de grupos de la Champions. Aquí estamos contigo, Sevilla. Y ayer llegó el nuevo fichaje del Real Betis a Sevilla. Luis Enrique ya se encuentra en la capital andaluza, donde ha pasado esta mañana las pruebas médicas y donde mañana se ejercitará junto al resto de sus compañeros en el inicio de la pretemporada. El director deportivo, Antonio Cordón, lo recibió ayer junto a otros empleados de la entidad y donde fueron a cenar. De esta forma, el futbolista ya ha tenido las primeras tomas de contacto con la que será su casa hasta 2028. El brasileño llega muy ilusionado y con ganas de trabajar. Sabe que su fichaje ha levantado mucha alegría en el aficionado y que tendrá que trabajar duro para cumplir estas expectativas. Y vuelve la carrera nocturna del Guadalquivir KH7 con más de 20.000 corredores para esta edición. El plazo de la inscripción ya está abierto a todos los nacidos en el año 2006 y anteriores y mantiene los precios de las 2 últimas ediciones con 5,50. Habrá bonificaciones para personas con movilidad reducida, dificultades económicas y residentes en el municipio o mayores de 65 años. Además, los menores de 18 años tienen la inscripción gratuita que puede realizarse de forma telemática. Todos los participantes inscritos hasta el 1 de septiembre inclusive tendrán el dorsal personalizado con su nombre y apellidos. El circuito recupera en esta edición su salida tradicional en el Paseo de las Delicias. Y después de la información deportiva conocemos la predicción meteorológica que nos espera este lunes 4 de julio con temperaturas propias ya a la fecha en la que estamos. Hoy nos encontramos en la provincia de Sevilla con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales en la mitad occidental. Las temperaturas mínimas estarán en descenso, las máximas, en cambio, en ascenso. La mínima del día la marcará Constantina con 13 grados, seguida del Castillo de las Guardas con 14. El resto de la provincia situará su mínima entre los 16 y 17 grados. La máxima de la jornada estará entre los 33 grados de Constantina, 34 en Lebrija, 35 en la capital hispalense y 38 en la ciudad de Écija. Los vientos van a soplar de forma variable, tendiendo a componente oeste flojo.
La música de Batman, Gladiator y Piratas del Caribe será reinterpretada a la luz de las velas por un quinteto de cuerda en las Setas de Sevilla esta noche, gracias al tributo de Candlelight a Hans Zimmer. Siguiendo un formato escénico clásico, recupera la obra de grandes referencias musicales de nuestro tiempo. Una oportunidad única para recordar las bandas sonoras que forman parte de nuestra historia cinéfila y que se podrá disfrutar este tributo esta noche en el Metropol Parasol desde las 10 menos cuarto. Con la música de Hans Zimmer a la luz de las velas les dejamos hoy. Volvemos esta tarde con más actualidad a las 8:30 en PTV Noticias. Pasen muy buena tarde.